Reiniciamos nuestra grabación, estamos en el capítulo 7 y 8 de Panorama del Antiguo Testamento. Vamos a avanzar sobre el tema de los Salmos. Es un libro hermoso, creo que a todos los creyentes siempre, en todos los tiempos y en todo el mundo, nos ha fascinado, es de los preferidos, es de los libros más largos de la Biblia y bueno, un libro por demás inspirador, edificante. Entonces comencemos a conversar sobre el tema de Salmos. El grupo 1 estaba con este libro. Voy a darles 5 minutos para que nos compartan sobre Salmos, los principios para hoy, qué podrían ustedes resaltar, qué les pareció más relevante de este precioso libro. Entonces, por favor, pueden compartirnos. Bueno, los salmos son conocidos como el himnario de Israel y nos dice que tanto los salmos como los himnarios los usan las iglesias actualmente como colecciones de canciones y oraciones. Estos han sido escritos por varias personas en un largo tiempo y describen la alabanza que la gente le da a Dios por su poder y por su amor. Contienen palabras de esperanza basadas en las promesas de Dios para el futuro y ruegos a Dios para que rescate a los creyentes de los problemas de la vida, y se usan tanto en privado como en público. En los salmos hay varios que alientan al canto y otros exhortan a los músicos a alabar a Dios con sus instrumentos. Es el libro más largo de la Biblia y contiene el capítulo más largo, que es el Salmo 119, que tiene 177 versículos, y a mí me llama mucho la atención que en cada uno de estos versículos siempre habla y menciona la obediencia a los mandatos, a la ley y a los estatutos. Cada uno de los versículos del Salmo 119. Y también tiene en los Salmos el capítulo más corto y el versículo central de la Biblia. Martín Lutero se refirió a los Salmos como a una pequeña Biblia. En los Salmos encontramos la palabra aleluya, que significa alabada a Jehová, y esta es una palabra que se ha escrito y se reconoce en muchos idiomas. Esto significa, expresa la alabanza completa, perfecta al Señor, y, dice que aparece 29 veces en la Biblia, y 23 de estas están en los Salmos. Los salmos se relacionan con Dios, con nuestros sentimientos y necesidades más profundos, y más que cualquier otro libro de la Biblia, nos conecta con Dios. Encontramos todo el tiempo que nos incita a la alabanza, y también encontramos oraciones de fe en tiempos difíciles. El Nuevo Testamento cita los salmos 186 veces, más que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento. De hecho, Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento lo usaron numerosas veces. Regresando al Salmo 119, nos muestra cómo al principio de este capítulo vimos lo que era la poesía hebrea y cómo no estaba basada en palabras que riman, sino en las líneas paralelas de pensamientos como los rieles del tren. Y esto hace el Salmo 119, que tiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Tiene los 177 versículos, es decir, 8 versículos para cada una de las 22 letras del alfabeto. Todo esto se conoce como acróstico, y hay otros salmos también basados en acrósticos, como son el 25, el 34, el 37, el 111, el 112 y el 145. Los salmos son poesía hebrea. Puesto que la poesía hebrea está basada en los pensamientos paralelos y no en frases que riman, estos bendicen a las personas en cualquier idioma. Los judíos pusieron todos los salmos en un solo libro, pero aún así hay 5 secciones de libros. Los temas de estos 5 libros son paralelos a los 5 libros del Pentateuco. Entonces hay un libro 1 que va desde el Salmo 1 al 41, que son 41 salmos que en su mayoría fueron escritos por David, y es paralelo con el Génesis. El libro 2, que va del Salmo 42 al 72, tiene 31 salmos, escritos en su mayoría por David y los hijos de Coré, y es paralelo con el Éxodo. Y el libro 3, del Salmo 73 al 89, son 17 salmos escritos en su mayoría por Asaf, y son paralelos con el Levítico. El libro 4, de Salmo 90 al 106, son 17 salmos
que en su mayoría sus autores son desconocidos y es paralelo con Pentateuco, con Números, y el libro 5, del Salmo 107 al Salmo 150, son 44 salmos que en su mayoría son escritos por David, algunos son desconocidos y es paralelo con el Pentateuco. Muy bien, Lina, gracias. Excelente. Interesante ese detalle, ¿eh? Tal vez no, de lo que no tenemos tan presente, es esos 5 libros de los Salmos y esa relación con el Pentateuco. Eso definitivamente no es casual, es parte de lo que ha hecho el Espíritu Santo en la palabra y nos da cosas bien interesantes. Dentro de Salmos, entonces, recordemos, aquí está, quisiera que todos vayamos en el PDF a la página 144. Hay 10 principios para la actualidad que nos dan los Salmos, ¿verdad? El primero dice... Perdón, es que siguen Viviana y Yolita también tienen una parte de los salmos. Esa fue la parte que me correspondió a mí. Perfecto, ya. Entonces sigan, por favor. No han terminado. Sigan ustedes. Yoli y Viviana. ¿Cuál de las dos va primero? Los títulos explicativos quiere decir que los 150 salmos tienen una clase de título al comienzo, que eso es lo que les hace pues la diferenciarlos entre sí. Primero tenemos el nombre del autor, por ejemplo, de los hijos de Coré. También hay la clase de salmo. Por ejemplo, dice que hay salmos que intervienen masquil, que significa enseñanzas para la meditación. Otra clase de título es el término musical. También están reunidos con ese fin. El tipo de servicio es, por ejemplo, un cántico nupcial o notas históricas, donde expresan la historia del pueblo. Entonces dice que los autores principales de los salmos cuenta que David escribió 73 salmos, pero no solo él lo escribió también, dice que también escribieron en Asaf, por ejemplo. Asaf era un levita con dones proféticos y musicales. También los hijos de Coré escribieron 10 salmos, y Salomón escribió 2, Emán 1, Etán 1 y Moisés 1. Pero además de que los salmos fueron escritos por algunas personas, también hay personas que se preocuparon en reunir a los salmos en un solo libro. Estas personas fueron David, Ezequías y Esdras. Compilaron los salmos. Muy bien. En las fechas dice que los salmos fueron escritos en un periodo de 1000 años. 1400 a 400 años antes de Cristo. En el contexto histórico podemos ver que hay 2 tipos de contexto histórico en los salmos. El primero es del autor, por ejemplo, que David pudo haber contado sus experiencias propias. Y el segundo es el de los que más tarde los utilizaron. Entonces no podemos ponerle en un margen al contexto histórico en los salmos, porque la gente, sin saber exactamente el contexto histórico, lo seguía repitiendo, y por eso es lo que los salmos puso tanto, digamos, pudo poner tanta base en las personas. Entonces hasta ahora son los salmos muy leídos. Sin saber exactamente el contexto, son experiencias que se siguen viviendo hasta el día de hoy. Muy bien, Yolita, gracias. Excelente todo esto, ¿verdad? ¿Seguimos con Vivi? Me toca. A la Bibi. Seguimos con lo de los salmos. Sí, todavía falta una parte de Salmos. Que tiene Vivi, creo. Ya. Y después... Abre tu micrófono, Viviana, y nos cuentas. Después... ¿Me escuchan? Sí, ahora. Ok, ya.
Siguiendo con lo de los salmos, vemos que hay 13 tipos de salmos y así los queremos clasificar. Hay salmos que pueden corresponder a más de una clase, ¿sí? Y tenemos salmos clasificados. El A, por ejemplo, dice aleluya y canciones de alabanzas que magnifican y engrandecen a Dios. El Salmo 150 es importante aquí porque es la sinfonía universal, que se refiere a que la alabanza a Dios necesita de todas las naciones y razas, civilizaciones y culturas. Tenemos canciones de acción de gracias y como su nombre lo dice, son salmos hechos para agradecer a Dios. Tenemos los salmos de oración y petición, que a través de eso se canalizan las peticiones que como individuos y como naciones queremos que Dios nos ayude. Tenemos salmos de arrepentimiento y aquí hace referencia a David, cuando en su Salmo 32 él habla de que tenía vergüenza de confesar su pecado, pero después lo confiesa y él se goza del perdón de Dios y nos motiva a confesar y apartarnos del pecado. Tenemos las canciones históricas, que no se refieren a algo específico, a un suceso específico. Tenemos otros salmos de alabanza a Dios e inclusive tenemos salmos de sabiduría donde pedimos que Dios nos indique el camino y nos vaya enseñando y nos vaya guiando. Eso. Excelente, Vivi, muchas gracias. Ahí están, miren ustedes, los 13 tipos de salmos. 13. Interesante porque no todos tienen el mismo enfoque, propósitos, y el Señor ha dado cada uno con diferencias, con características importantes para nosotros, ¿verdad? Bien, hagamos el siguiente ejercicio entonces. Me gustaría que ustedes que estuvieron allí nos ayuden con las preguntas de la sección Examínese. Por favor, si toditos estemos en el PDF, en la página 145. Ahí dice Examínese, está una balancita y 10 preguntas. Entonces, vamos todos, cada uno va a ir marcando en su material para que tenga respondido estas preguntas. La primera dice, ¿qué es lo más importante en la poesía hebrea? A ver, ustedes que estudiaron, ¿qué nos dirían? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué es lo más importante en la poesía hebrea? La alabanza a Dios, no sé. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? Hay que escoger una de estas opciones. Ritmo exacto, número de líneas, rimar las palabras, pensamientos paralelos. Los pensamientos paralelos. Pensamientos paralelos, muy bien. Marquemos todos ahí, por favor. La pregunta 2. Tal vez Job vivió casi en el mismo tiempo ¿tiempo qué? Noé, Abraham, Moisés, Esdras. ¿Cuál de ellos? Abraham. Abraham, ¿verdad? La 3. ¿Qué pensaban los amigos de Job acerca del sufrimiento? ¿Cuál sería la correcta? Que el sufrimiento siempre es el resultado del pecado, es lo que pensaban los... Esa la C es la correcta. Excelente. La 4. Bueno, esos son del libro anterior, ¿no? Además, en Job, ¿quién dio el 4 discurso para defender a Dios? Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú. Eliú. Eliú, ¿verdad? Estamos recordando del libro anterior. Ahora sí, de Salmos. 5. ¿Cuál libro cita el Nuevo Testamento más frecuentemente? Los Salmos. Los Salmos, ¿no? La 6. El libro de Salmos es como un himnario. Como un himnario. La 7. Los Salmos se agrupan en ¿cuántos libros? En 13. 5 libros. 5, ¿no? 5 libros. Recuerdan que decíamos que se equipara con el Pentateuco y hay una equivalencia, un paralelismo, son 5 libros. ¿Qué significa aleluya? La 8. Que así sea. Alabada al Señor. Alabada al Señor. Vayan marcando cada uno en su libro, por favor, ahí están las respuestas correctas. La 9. En los Salmos los títulos explicativos van al principio del libro. Al principio del libro, ¿no? Y la 10. El Salmo 23 es un ejemplo de... El Salmo, perdón. El Salmo 23 es un ejemplo de... Hay 4 opciones.
Canción de Sión, sabiduría, arrepentimiento o confianza. Confianza. Confianza, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Vamos a ir un poquito más rápido con Proverbios. Nos sentamos al capítulo 8. Vamos a ver el libro de Proverbios. Tienen la palabra, vamos A ver, espérate. con Proverbios. Creo que no está resumido. Proverbios, pregunta. ¿Quién es famoso por haber escrito la mayoría de los proverbios? La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, según Primera de Reyes 4:32, que dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Hablando de autores, el número 1. David escribió numerosos salmos y asimismo su hijo Salomón. La mayoría de proverbios fueron escritos por Salomón y son 3,000. Cantar de los Cantares fue lo primero que escribió Salomón cuando tenía al principio corazón más puro. Y 1,005 cantares. Tema fechas. Salomón reinó en Israel los años 970 al 930 a.C. Su sabiduría fue mayor a la de todo hombre. También proverbios fueron escritos por Agud y por Lemuel. La mayoría de proverbios fueron escritos durante el tiempo de Salomón y fue el rey Ezequías por el año 700 a.C. que compiló los proverbios. Pregunta, ¿qué rey piadoso ordenó a sus hombres a que escribieran los proverbios de Salomón? Respuesta, fue el rey Ezequías, lo dice Proverbios 25:1, que dice también estos proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Pregunta, ¿por qué a la mayoría de las personas les gusta el libro de Proverbios? Yo puse por sus características. Las características son, hay 9 y más características. Son pequeños discursos, disertaciones, están juntos los proverbios del mismo tema. Segundo, no son leyes, son consejos que orientan el camino a seguir. Tercero, son admirados por el rey por ser penetrantes, poderosos y sabios acerca de la vida. Cuarta característica, los proverbios son de 2 renglones que son contrastes y comparaciones. Quinto, muchos proverbios describen el resultado de una acción. Sexto, muchos proverbios comparan 2 situaciones para mostrar cuál es la situación de ellas. Séptimo, algunos proverbios utilizan números. Los proverbios son muy directos. Y 9, los proverbios enseñan que debemos confiar en el Señor. Las explicaciones del bosquejo de proverbios, propósitos y tema de proverbios. Propósitos, ayudar a las personas a alcanzar sabiduría y entendimiento y prudencia. Está en Proverbios 1, 2, 3. Ayudar a las personas a obrar con justicia, juicio y equidad. En Proverbios 1, 3. Ayuda a los simples a ser sagaces y sabios. El 1, 4. Ayudar a los jóvenes a discernir lo que es sabio. Proverbios 1, 4. Ayuda a los sabios a aumentar su sabiduría. Y el último tema, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tener temor de Dios significa honrarlo, respetarlo y obedecerlo. La sabiduría nos enseña cómo tener una vida saludable y armonía con Dios y los demás, que comienza honrando a Dios. Eso en cuanto a Proverbios en resumen. Yo tengo la segunda parte que dice que entre los proverbios hay mensajes de sabiduría para la juventud, muy importante. También dice que en los proverbios de Salomón, si bien es cierto que Dios tiene control del ser humano, Él tiene cuidado del justo en tiempos de prueba. Él da bendiciones y riquezas, alarga vida de las personas. Dios ve todas las acciones. Hombres sabios, consejos y advertencias. Esta sección comienza con la palabra no.
Es casi como una ley. No robes al pobre, no te entremetas con el iracundo, y etcétera, etcétera. También nos dan unas cualidades del sabio, que dice, las cualidades del sabio son aquellos que confiarían en Dios, desearía seguir el camino de la sabiduría, respetará toda autoridad, no tendrá favoritismo, trabajará arduamente. Hay una variedad muy amplia en este grupo también que dice que hay unas partes en las que dice que los proverbios de esta colección da opciones para escoger a la necesidad. También dice que la sabiduría, los proverbios fueron escritos por otras personas como Agur y Lemuel. El sabio Agur admite los límites de un entendimiento, pero desea que Dios le enseñe sabiduría y lo guarde de todo engaño. En la parte de que el rey Lemuel advierte acerca de lo malo de beber demasiado vino. Luego acaba con un epílogo de la mujer virtuosa, donde se ve la importancia que Dios da a la familia. La mujer virtuosa tiene 22 versículos. Este pasaje describe la virtud y la belleza interior de una mujer que teme a Dios, la cual es sabia, generosa, trabaja arduamente. Es una mujer excelente y un maravilloso regalo de parte de Dios. Podemos ver que tenemos principios en el libro de Proverbios que se aplican al día de hoy. Como es el temor de Dios, es el primer paso hacia la sabiduría. Dios creó el mundo y lo sostiene de acuerdo a sus sabios principios. Los necios rechazan a Dios y sus caminos, pero los sabios confían en Dios y disfrutan de sus bendiciones. Dios nos ha dado parámetros para relacionarnos unos con otros. Una persona sabia los tendrá muy en cuenta. Muy bien, Yolita, excelente. ¿Algo más quieren ustedes agregar, el equipo, sobre proverbios? Uno de los consejos es que al ser 31 proverbios, valdría la pena con alguna frecuencia leer cada día el proverbio correspondiente por la fecha. El primero de cada mes y el uno, y así respectivamente. Es un libro hermoso, muy práctico, muy lleno de sabiduría. Vale la pena. Vamos a irnos a las preguntas, por favor, si toditos abrimos en la página 161 del PDF. Hay 3 preguntas acerca del libro de Proverbios. Si el grupo nos ayuda, ustedes que han estudiado, que se han profundizado un poco ahora. La primera pregunta dice, ¿quién fue el autor principal de Proverbios? Hay 4 opciones. Salomón, Ezequías, David o Lemuel. Salomón. Salomón. Salomón, evidentemente, ¿verdad? La segunda, los proverbios son leyes sabias, oraciones, dichos sabios o mandamientos. ¿Cuál sería? Dichos sabios. Dichos sabios, ¿no? Ahí aprendíamos que no son leyes que dan para la vida cotidiana consejos, principios llenos de sabiduría, pero no son en sí mandamientos, como sí encontramos en otras partes de la Escritura. Aquí encontramos dichos de sabiduría. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el tema principal de Proverbios? La justicia, Sabiduría. la piedad, la disciplina o la sabiduría. ¿Es? Sabiduría. La sabiduría. Muy bien, excelente. Bueno, ¿verdad? Gracias al grupo por el trabajo realizado muy bien en tanto Salmos como Proverbios. Una vez más, insisto, miren ustedes que esto es apenas una pasada rápida, no estamos detallando demasiado, no podemos irnos muy profundo. Cada uno de los libros, cada pasaje de la Escritura, ¿cuántos pasajes? Salmos. Salmos como el Salmo 1, como el Salmo 91, como el Salmo 150 y muchos más. Igual en Proverbios hay pasajes hermosos que seguramente algunas veces hemos profundizado o estudiado y nos darían tranquilamente para una enseñanza, para una predicación. Hay muchísimo en estos libros preciosos para nuestras vidas. Bien. Excelente, muchas gracias. Vamos al grupo número 2 y vamos a empezar con el libro más bien a continuar en el capítulo 8, en este caso con el libro de Eclesiastés. Entonces entiendo que
tanto Silvita como David Santiago nos van a compartir sobre Eclesiastés. ¿Tienen la palabra? ¿Quién quiere comenzar? ¿Vamos primero? Silvita. Bien. Conocimiento sobre lo que aprendiste en Eclesiastés. Por eso, pero digo acá para seguir. Cuando van a participar, lo contrario de tener en silencio. A ver, Silvita, ¿qué nos vas a compartir sobre Eclesiastés? Silvita, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ya, ahora te escuchamos a ti. Cuéntanos sobre Eclesiastés, Silvita, por favor. ¿Eclesiastés en general o la parte que me encargó? Sí, lo que te encargué, básicamente. Ajá. Ya. Principios en el libro de Eclesiastés que aplican al día de hoy. Primero, la satisfacción no viene de la sabiduría ni de los placeres o riquezas de este mundo. Segundo, disfruta de lo que Dios te ha dado, incluyendo los alimentos, la familia y el trabajo. Y tercero, sobre todas las cosas teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues Él nos juzgará luego de que haya pasado la vida debajo del sol. Muy bien. Algo que a mí me llamó mucho la atención en este libro es en cuanto a los comentarios acerca de la adoración y las riquezas, cuando nos dice que no debemos amar el dinero ni acumularlo. Un cadáver no tiene bolsillos. Eso me ha parecido muy, muy interesante. Interesante, Y de ahí las preguntas del examinante. Tenemos la 4 que dice, Eclesiastes viene de una palabra griega que significa predicador. 5. Salomón escribió Eclesiastes probablemente al final de sus días. 6. La expresión vanidad de vanidades significa vivir una vida sin Dios. Excelente. Tomen nota los demás que no todavía estamos en la página. Ya nos ayudó Silvita con las preguntas, página 161. La 4 es la opción B. El predicador. La 5 ya nos compartió Silvita, es la opción D. Al final de sus días escribió Salomón Eclesiastés. Y la 6, la opción C. Vivir una vida sin Dios significa vanidad de vanidades. Sí. Muy bien, Silvita, ¿algo más que quieras tal vez agregar sobre lo que aprendiste en el libro? Bueno, es un libro muy, muy, muy interesante. Y sí, lo que más es lo que es, me llama mucho esto de los tiempos, los tiempos para nacer, para crecer, para sembrar, para cosechar. O sea, que nosotros en nuestras fuerzas y apartados del Señor nos afanamos tanto cuando el Señor tiene establecido tiempos para cada cosa. Pero solo podemos vivir esos tiempos si estamos en los caminos del Señor, porque apartados de Él, todo nos angustia y nos desespera. Eso es lo que podría rescatar yo. Muy bien, gracias Silvita. Muchas gracias. David Santiago, tu aporte sobre Eclesiastés, si nos puedes compartir. Sí, bueno, como dijo Silvita, Eclesiastés habla acerca, es como una especie no sé, hay una parte aquí en la lectura que me gustó mucho que dice que Salomón intentó buscar como la vida perdiéndola y que fue otro hijo de David el que nos enseñó a encontrar la vida. Entonces, en Eclesiastés se da uno cuenta como Salomón buscó y probó un montón de cosas y al final se dio cuenta de que nada de eso llevaba a la felicidad, como Silvita leía al principio de su aporte en los principios de Eclesiastés, que los tengo aquí.
la vida no se trata, o sea, la satisfacción no viene de la sabiduría, ni de los placeres, ni de las riquezas del mundo, sino que viene de Dios. Entonces, en sí, Eclesiastés habla acerca de esto. Eclesiastés no tiene el nombre de Salomón al principio como el autor, pero se infiere que lo escribió Salomón porque hay algunas pistas como que el autor es hijo de David, es gobernante de Israel, y la tradición judía pone a Salomón como el autor. ¿Qué más les puedo comentar? Mm, En sí eso, o sea, sobre todo, eh, en sí de eso se trata Eclesiastés, y como trata acerca de muchas cosas que Salomón vivió e hizo y aprendió, entonces sí, se piensa que lo escribió a finales de sus días, cuando pues había vivido muchas cosas y en verdad entendió muchas cosas. Eh, el propósito del libro es darnos a conocer que eh, eso es como que vanidad, que todo es vanidad en la vida. Y ese término de vanidades, como que se usa en la Biblia para referirse a algo como importante. Por ejemplo, el Rey de Reyes es el Rey Supremo. Entonces, asimismo, vanidad de vanidades es como la vanidad más suprema. Entonces, es darte a entender que todo es una vanidad si no está Dios en ella. Creo que eso es. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, de Santiago, excelente, muy importante, creo que es bastante claro. Es un libro realmente especial como ustedes compartían. Yo creo que cuando uno mira Eclesiastés es importante estar muy claro del contexto, porque como que podría inclusive dar como la sensación de que, bueno, de que estaba a lo mejor deprimido el autor, cuando él dice, bueno, provee, aquí vienen ustedes que habla de todas las cosas de la vida. Salomón habla de su propia experiencia, del tiempo, de la sociedad, de las mismas riquezas, la adoración, la sabiduría, la justicia. Todo esto él lo topa y una y otra vez repite la idea de que todo es vanidad, como que nada tiene sentido. Es casi que, podría ser casi que deprimente en un momento determinado. Pero les decía, es importante entender, el doctor dice al comienzo del libro que él miró todo lo que pasa debajo del cielo. Es la perspectiva de cómo es, cuál sería la realidad sin Dios. Si no existiera lo eterno, lo que está arriba, lo trascendental, pues la vida sería vana, sin sentido. Es lo que él vivió, ¿no? Es una comprobación al mismo tiempo también de que todas las cosas de la vida, aún lo más sublime y glorioso, pierde todo sentido sin el Señor. Si se le saca de los propósitos eternos y de la perspectiva eterna, todo pierde sentido. El conocimiento, la sabiduría, el placer, todas las cosas se quedan sin sentido simplemente. Entonces, un poco es el libro de Eclesiastés. Ya trabajamos las preguntas, así que vamos al libro del Cantar de los Cantares, que es el que nos faltaría para completar nuestro capítulo 8. Y está a cargo de Marcelo y Lucilita. Si nos pueden compartir. Tiene la palabra Marcelito y Lucilita, por favor. Vamos a hablar de Cantares. Tienes cerrado tu micrófono, a ver. El cerrado No, ¿qué micrófono. pasó? Ya. Puedes compartir. Ya, sí. Pastor, buenas noches. A nosotros nos tocó cantar de los cantares. Voy a decir sobre el título, ¿no? El término Rey de Reyes significa el rey más grande. De la misma manera, cantar de los cantares significa el canto más grande o sublime. Los judíos honran el cantar de los cantares como el más brillante canto nupcial que jamás haya sido escrito. Es uno de los 5 rollos de las Sagradas Escrituras en griego hagiógrafa, en el cual es la tercera parte de las Escrituras hebreas. En cuanto al autor, dice que Salomón escribió Cantar de los Cantares. El libro afirma que se nombra ahí 7 veces a Salomón.
en los diferentes versículos. En la fecha, se ha escrito en el año, en el año 960 antes de Cristo. El libro hace referencia a muchos lugares de Israel, pero no menciona nada acerca del reino del sur ni del norte. Pero fue esta última en cuanto a lo que él escribe, tal vez se dice que hay muchas mujeres que él tuvo, ¿no? Pero que la inspiró puede ser la última, que fue la jovencita campesina, quien le enseñó a Salomón el significado del verdadero amor. Hasta ahí, pastor, la parte que le tocó a mi esposa. Y antes de ir a los principios que se nos había encomendado, pues, queríamos dar la importancia que tiene Cantar de los Cantares, ya que antiguamente no se le daba mucha importancia, fue cobrando este libro importancia poco a poco con muchos, por ejemplo, dice que el Nuevo Testamento no hace ni una sola mención de Esther ni de Cantar de los Cantares. Sin embargo, dice, hubieron uno de los, no me acuerdo el nombre ahorita, hombres que le dio exaltación a este libro para indicar que en el principio de que el amor sexual entre el esposo y su esposa es parte del plan, del maravilloso plan de Dios, ¿no? También, entonces podemos decir que los principios en el libro de Cantar de los Cantares que aplican al día de hoy son 4, y que se los puede definir de esta manera. El amor sexual entre un esposo y su esposa es parte del plan, del maravilloso plan de Dios. El amor hace exaltar la belleza de aquella persona a quien se ama, incluyendo las áreas del alma, cuerpo, mente y espíritu. El amor matrimonial hace posible que los esposos satisfagan sus necesidades el uno al otro. Y finalmente, el amor es algo que se da, no puede exigirse ni comprarse, por más que uno tenga dinero. Hay personas que son demasiadamente ricas, pero son totalmente infelices porque no tienen amor. El amor, como bien lo manifiesta aquí, es algo que se da y que no se puede exigir. Entonces, estos principios son ampliamente detallados en este libro. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares se escribió con la finalidad expresa de celebrar una boda. El libro enfatiza los aspectos físicos y emocionales del amor matrimonial. Se mencionan algunos libros, ¿no es cierto?, como en Proverbios, en Efesios, que hablan de estos libros. Por eso es que luego en las preguntas que ya va a hablar mi esposa, contestamos las 3 preguntas de la siguiente manera. En las preguntas, en la número 8, dice, Cantar de los Cantares se trata principalmente de el amor sexual dentro del matrimonio. El título de Cantar de los Cantares significa que se trata de lo más grandiosa o sublime de las canciones, porque el matrimonio es una ilustración de Cristo y la Iglesia. El Nuevo Testamento utiliza esta ilustración. Muy bien. Pastor. Sí, Lucilita. ¿Sí está bien? Muy bien, está perfecto. Sí, está muy bien, excelente, gracias a todos para que por favor marquen en sus materiales las respuestas, están perfectas. Pregunta 8 es la opción A, la pregunta 9 es la opción C y la pregunta 10 la opción C también, sobre el Cantar de los Cantares. Gracias, Marcelito y Lucilita, excelente su soporte, Dios les bendiga. Gracias, Mir. Amén.
Creo que es muy lindo, no sé si lo hemos leído, sí les animo a que lo hagamos, es un libro hermoso. Especialmente, aunque también Salmos, los 5 libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todos son poéticos. Tengamos en cuenta eso del lenguaje, entonces, como ya hemos conversado, ya hemos estudiado, es poesía hebrea, es diferente a la poesía nuestra en el castellano. Es hermosísima, ya vimos las características. Eso, por ejemplo, implica que están llenos de lenguaje simbólico, de lenguaje metafórico, cantidad de expresiones y comparaciones y contrastes que son simbólicas, que son muy descriptivas. Particularmente Cantares es muy hermoso, realmente se enfoca, como vemos aquí, en el tema principal, es el amor sexual dentro del matrimonio. Y es un libro que con toda la transparencia y con toda la libertad habla de eso, de la belleza física y del amor del esposo por la esposa. Es interesante el desarrollo de las ideas, ahí se deja ver en el bosquejo. Comienza hablando de la novia que suspira por su amado, luego encontramos la búsqueda y el encuentro de los dos enamorados. Son poemas, cada uno de hecho son 6 poemas. El tercer poema habla del cortejo de las bodas y el casamiento. El cuarto poema de la esposa que teme perder a su amado. El quinto poema del novio que describe la belleza de su amada y el siguiente, el sexto, la naturaleza del amor. Entonces es muy lindo, creo que es un ejemplo de la importancia de que haya el romance en el matrimonio, la importancia de cuidar esta área tan importante, de sexual, que debe ser cuidada, desarrollada, atendida dentro del matrimonio como algo esencial para la intimidad, que no puede ser y no debe ser obviamente solo física, pero sí es un área muy importante. Y lo que también se deja ver claramente aquí en el libro que nos compartían Marcelo y Lucilita sobre que el libro como tal también nos da una simbología del amor de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa como tal. Entonces, realmente bello, hermosísimo, todas estas, obviamente muchas, por no decir todas ellas, naturalmente que muy apropiadas a la época. Habrá algunas de ellas que no sean muy aplicables hoy en día, pero sí pueden ser contextualizadas en nuestro tiempo y lugar. No olvidemos que toda la escritura fue dada en un contexto judío y en tiempos de mucho tiempo atrás, en diferentes también lugares se desarrolla. Y todo esto al estudiar la palabra es importante que tengamos en cuenta y que lo podamos entender en el contexto y luego sí poderlo traer a nuestro contexto para la aplicación. Si no entendemos la palabra de Dios en su contexto original, como los autores inspirados por el Espíritu Santo, pero siempre dentro de un contexto histórico, geográfico, ¿qué quisieron decir? ¿Qué era lo que estaban transmitiendo? Y cómo eso hoy lo podemos traer a nuestro contexto y poderlo entender y aplicar de manera correcta. ¿Tenemos alguna pregunta de pronto? Nos quedan unos minutitos sobre estos libros hermosos que hemos desarrollado, los poéticos y o sapienciales de sabiduría. ¿Podemos preguntar o algún aporte final antes de que oremos? ¿Alguien tiene, por favor? Bien, creo que ha sido muy agradable, que hemos podido todos aportar, hemos aprendido todos muchísimo en este tiempo. Bien, para la próxima semana, antes de que terminemos, pues bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo, que tiene que ver ya con los profetas de Israel, capítulo 9. Vamos a hablar de Jonás, Amós y Oseas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la tarea es leer el capítulo, leer todo el capítulo. Son 3 libros cortos y básicamente, bueno, para que no les quede muy largo con las preguntas, si es que quieren, les dejo como opcional responder las preguntas que están en los márgenes, pero como tarea, envíenme las preguntas del final, donde está la sección Examínese. Exactamente les indico la página. Y siempre les recomiendo aquí fijarse mucho en los principios que aparecen al final de cada libro. En la página 183 está la sección Examínese. Esas 10 preguntas envíenme respondidas, que está más resumido,
de este capítulo 9, ¿de acuerdo? Eso, familia, creo que sería todo por hoy. Si no hay más preguntas o algún aporte, vamos a orar al Señor. Recordarles que mañana comenzamos ya directamente el seminario de Optimizaré. La semana pasada se hizo un preámbulo, una preparación, y ya mañana comenzamos. El día sábado también el grupo virtual. Entonces, oremos al Señor. Acompáñenme a orar. Tomemos unos minutos para agradecer al Señor cada uno. Unos momentos para que delante del Señor en actitud de oración, como el Salmo 1 dice, de nuevo comenzamos hoy con el Salmo 1, cerremos también recordando que dice que es importante y que trae bienaventuranza meditar en la ley del Señor. Hagamos cada uno entonces un breve recuento en nuestra mente. Estos libros hermosos que tenemos aquí en nuestras Biblias, la escritura que nos ha llegado a nuestras manos. Salmos, Proverbios, desde el libro de Job, que ya hemos visto, Eclesiastés, Cantares. Cuánta riqueza, cuánta sabiduría, cuánta belleza, cuánta inspiración, cuánta edificación para nuestra vida. Permítenos, Señor de la gloria, ser entendidos. Permítenos poner en práctica. Que cada día amemos más tu palabra y que sea un hábito diario venir a ella, Señor, y meditarla. Que no seamos superficiales en tu palabra, que aprendamos a ser estudiantes diligentes, que profundicemos en ella y sobre todo que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, que sea un estilo de vida para nosotros, Señor, tu bendita palabra. Recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza y la adoración en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pues, hijos de Dios, también recordarles que el día domingo cerramos inscripciones para el Congreso de Parejas, Herencia Familiar. Algo importante, a partir del domingo ya consideramos inscrita a la persona que al menos haya abonado el 50% del costo. Si ustedes han hecho abonos por menor valor, por favor, de que el domingo deben traer, al menos completar la mitad de lo correspondiente, según el tipo de alojamiento que ustedes deben elegir. Es importante porque hay personas que han hecho abonos muy pequeños. El lugar no nos recibe y no nos reserva, sino es al menos con el 50%. Entonces, hasta ahora hemos dado el tiempo suficiente para que vayan abonando. Y por favor, entonces les insisto, el domingo máximo completar al menos el 50% del valor correspondiente a su alojamiento para el retiro de mito. Ha sido un gusto, un abrazo para todos, que descansen, Señor les bendiga. Dios les bendiga, hasta luego. Gracias, pastor, un gusto, saludos a todos. Muchas gracias de todo y a todos. Gusto de verles.